la palabra. El versículo dijimos 16, ¿verdad? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Amén. Luego dice la palabra: sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean, ¿o qué dice? Todo. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y qué? Y para él. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora por su misericordia. Todos orando al Señor, hermanos, pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, esta palabra, Señor, como espada de doble filo, Señor amado, como espada de dos filos, Padre, entre a lo más profundo de nuestra vida, Señor. Oh Dios bendito, cortando, Dios bendito, dice su palabra, que entra, Dios, partiendo el alma, el espíritu, las coyunturas, y llega hasta los tuétanos de los huesos, Padre. Oh Dios, le damos gracias, Padre, porque no queda ni una parte de nuestro ser sin ser escudriñada por su palabra. Su Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, Padre. Si en algo estamos fallando, Señor, oh Dios bendito, nos anima, nos impulsa a acercarnos a usted, Señor amado, para pedir perdón, Señor bendito. Oh Dios, y si usted está agradado de nuestras vidas, Señor amado, su mismo Espíritu, su misma palabra nos alienta para seguir adelante, Dios, obedeciendo su palabra. Bendice al pueblo, bendice a cada uno de los hermanos en esta hora. Le damos gracias por esta bendición. Gracias, Señor amado, porque usted nos concede este privilegio de adorar su nombre. Y en este caso, Padre, en este momento de escuchar su santa y bendita palabra. Oh Dios, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La preeminencia divina de Cristo. Amén. Estuvimos hablando el otro día por qué Cristo debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Y estuvimos hablando que Él debe de ser y tener el primer lugar en nuestras vidas por lo que Él es. Y Él es Dios. Por eso debe de tener el primer lugar en nuestras vidas, porque no hay nadie, no hay otro como Él. También estuvimos viendo que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas por lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo nadie más lo ha podido hacer, ni lo podrá hacer. Él ha transformado nuestras vidas, Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la oportunidad de llegar al cielo. Amén, nos ha dado la oportunidad. Oh, gloria a su nombre, aleluya, de poder llegar al Padre. Dice Él que no hay otro camino, es Él, y nos ha dado la oportunidad de andar por ese camino. En este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar por qué Cristo debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, y vamos a hablar con respecto a nuestra salvación. Amén, hermanos. Amén. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas por nuestra salvación. Vuelvo a repetir, nadie más ha hecho lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos ha dado una salvación, dice el apóstol Pablo, tan grande. Amén, hermanos. Una salvación tan grande que nadie en este mundo, por muy famoso que sea, por muy reconocido que sea, por mucho dinero que tenga, no nos puede ofrecer la salvación que Cristo nos ofrece. Por eso Él debe de ocupar el primer lugar en su vida, en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por nuestra salvación. Ayer estuvimos viendo acerca de lo que Cristo padeció, de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de Él, de todo lo que Él hizo. Porque muchas veces nos hacemos la idea, bueno, Cristo sí vino, murió, miramos en algunas películas un hombre medio ahí maquillado, ¿verdad? Que tiene cara, un poco de sufrimiento, pero hasta ahí nomás. Eso es lo que podemos ver nosotros. Pero el sufrimiento de Cristo va más allá de lo que Hollywood o los
cineastas pueden imaginarse. El sufrimiento de Cristo va más allá. El dolor, la agonía, el sufrimiento, el martirio, los golpes en su cuerpo van más allá de lo que nuestra imaginación puede captar. Amén, hermanos. Dice que Él fue molido, y esa palabra molido tiene que hablarnos mucho a nosotros. Porque una cosa que está molida está deshecha. Amén. Y dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. Hay algo que ayer hablamos y vi que había, ahora bueno, ¿será cierto o no será cierto? Lo que dice Isaías. Yo quiero que vayamos ahí, por favor, al capítulo 50, versículo 6. Lo que dice la Biblia acerca de Cristo y de su sufrimiento por cada uno de nosotros. Y a causa de ese sufrimiento, el resultado de ese sufrimiento, Él nos otorga, nos ofrece la vida eterna. Porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: di mi cuerpo a los heridores. Oiga bien esta expresión: a los que hirieron su cuerpo. Amén, hermanos. A los heridores. Y dice: y mis mejillas a los que mesaban la barba. Y esto es lo que ayer hablamos, que mesar es arrancar a fuerza o hacer un jalón. Eso es mesar. Entonces Jesucristo dice que Él, nosotros decimos cachetes, ¿verdad? Mejilla. Él no escondió sus mejillas. Las personas tuvieron acceso a poder agarrar la barba de Él y arrancarla a jalones. Él fue desfigurado. Lo que Isaías dice en el 53, uno dice, bueno, ¿cómo será que fue desfigurado? Yo puedo pensar que Cristo quedó irreconocible después de la gran tortura que padeció. Fue azotado, fue golpeado. Desde que llegaron al monte por Él, dice que llegaron con palos y comenzaron a golpearlo. En los juicios judíos, que fallaron en la ley, desobedecieron la palabra, porque a nadie se podía juzgar por la noche. Y el juicio de Cristo lo hicieron en la noche, llevándolo ante Anás y Caifás. Y los dos lo sentenciaron a muerte sin un juicio. Amén. Y dice que lo bofeteaban, le golpeaban en la cara. Amén. Y no le golpeaban con un Kleenex. No le arreaban los mosquitos, los zancudos. Lo golpeaban, hermano. Amén. Y todo esto, dice la Biblia, que Él enmudeció, no dijo nada. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a haber un pueblo para este tiempo que iba a necesitar de su salvación. Y eso somos usted y yo. Yo no sé si usted es salvo, pero obtenemos la salvación en Cristo cuando le recibimos, hermano. Gloria al Señor. Todo esto Él lo padeció por cada uno de nosotros. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. Y luego dice: no escondí mi rostro de injurias, de insulto, de descrédito a su nombre. Cuando lo golpeaban también lo insultaban. Y Él padeció todo eso y guardó silencio. Le acusaban de cosas que Él no había hecho. Blasfemaban su nombre y todo lo que Él hacía y había hecho. Amén, hermanos. Aquella persona, aquel ser humano, aquel hombre, que Dios mismo en el cuerpo humano de aquel hombre, hermanos, había hecho tantas sanidades y milagros y no valoraron eso. Lo golpearon. Todo el frigor impío, demoníaco en la vida de aquellas personas que lo estaban golpeando, caía sobre el cuerpo de Cristo. Y todo esto lo hizo por usted y por mí. Amén. Todo esto lo hizo por usted y por mí. Nosotros merecíamos estar en ese lugar. Amén. Pero Él tomó nuestro lugar para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo cree usted, hermano? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Todo esto Cristo lo soportó por cada uno de nosotros. Y dice este versículo: no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esto es lo que hablábamos ayer. Esa palabra, esputos, esto significa lo que hacemos nosotros muchas veces cuando queremos sacar la suciedad de nuestra garganta para escupirla. Amén, hermano. Cuando hacemos fuerza, amén, sentimos algún estorbo en la garganta y queremos sacarlo y sacamos esa suciedad o algo que hay en nuestra garganta. Esto es lo que escupían en el rostro de Cristo.
Si usted ve, no era una simple saliva que escupían, que con el viento se disipaba. Era suciedad del cuerpo de aquellos hombres. Amén. Y Él lo soportó por usted y por mí. Amén. Nosotros merecíamos eso, pero Él lo soportó, lo sufrió por usted y por mí. Ahora usted ve por qué el Señor debe de ocupar siempre el primer lugar. Quizás parezca monótono en todo lo que estamos hablando, pero el Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida en todo momento. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, hermano. Vuelvo a decir, no hay nadie que haya hecho lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Decíamos que Él fue sacado fuera de la ciudad como basura, a tirarla afuera de la ciudad. Y Él todo eso, llevando su cruz, cargando su cruz. Y yo considero que Cristo pensaba en usted y pensaba en mí, en los problemas que usted y yo íbamos a tener, que Él iba a ser la única solución a esos problemas. Y que sin ese sacrificio, nosotros, hermanos, no íbamos a poder encontrar la solución a nuestros problemas, a las situaciones que pudieran estar pasando en nuestra vida. Pero gracias a Él, ahora podemos clamar a su nombre y obtener respuesta de Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Todo eso lo pagó por nosotros, y Isaías lo habla, y Él dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo se cargó sobre Él. Dice, y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sí lo ven? Dios es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Aquellas manos que solo hicieron el bien fueron clavadas en el madero. Aquellos pies que se encaminaron, hermanos, para llevar salvación a las almas, a las vidas, fueron clavados también al madero. No lo merecía, lo merecíamos usted y yo. Amén. Pero el Señor tuvo misericordia. Amén. Y vino a padecer en lugar nuestro. Todos, al mirarlo crucificado, mirarlo en medio de aquellos dos malhechores, se burlaban de Él. Yo quiero que vayamos, por favor, a lo que la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos 7 y 8, libro de los Salmos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. 22:7 dice, ¿lo tenemos? Todos los que me ven, me escarnecen. Amén. Así dice, todos los que me ven, me escarnecen. De Él se burlaban, hacían toda clase de burla hacia Él. Estando en la cruz, soportando aquel inmenso dolor, después de haber sido azotado, los azotes que ocuparon, decíamos que había desgarrado su piel, sus músculos, los músculos de su cuerpo, y así fue llevando aquella cruz hasta el lugar de la calavera, hasta la montaña del Gólgota. Amén, hermanos. Aún con aquel dolor fuerte en su cuerpo, miraba a las personas que se paraban enfrente de Él, meneando la cabeza y haciendo escarnio, haciendo burla de Él por usted y por mí. Amén. Amén, hermanos. Dice la Biblia, estirando la boca. Hermanos, las palabras, quizás en este caso pudiéramos hablar, los golpes duelen, pero los gestos y las palabras también. El desprecio, el mirar de menos. ¿Cuántas veces, alguna vez quizás usted lo han mirado de menos y se ha sentido mal por eso? Amén, hermanos. ¿Cuántas veces de usted dijeron tanta cosa que lo menospreciaron? ¿Sí o no? Ahora, Cristo soportó todo eso por cada uno de nosotros. Amén. Cristo lo sufrió, lo despreciaron, lo menospreciaron. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Estirando la boca, meneaban la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo Él. Amén. Sálvele, puesto que en Él se complacía. Burlándose de las palabras que Cristo había dicho y de lo que encontramos nosotros en la Biblia. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 29. Vamos a ir ahí, por favor. Gloria a Jesús. Verso 29 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va,
burla. ¿Amén? No era este que hablaba de tantas grandezas, no era este que salvaba a las personas, no era este que levantaba a los enfermos, no era este que hacía milagros. Bah, mire dónde está. Amén. Con aquel terrible dolor, cualquiera de nosotros hubiera renegado desde los primeros leñazos, hermano. Amén. Pero él guardó silencio por usted y por mí. Amén. Dice, pa, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Versículo siguiente dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Dice el 31, de esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciendo, así dice, ¿verdad? Se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. Entonces todo eso era mentira de este, a otro salvaba, pero vamos a ver si desciende de la cruz. Pero lo que Jesucristo hacía no era una mentira. Lo que Jesucristo hacía no era un teatro, no era un juego, era la verdad, era la realidad. Amén. Y ese Cristo de la gloria, ese Cristo poderoso, hasta el día de hoy sigue perdonando. Amén. Sigue otorgando el perdón a todo aquel pecador que viene delante de Él, humillado, buscándole. A todo aquel que necesita de su ayuda, Él no le echa fuera, sino que sus brazos están extendidos. De la misma manera que se extendieron por su grande amor en la cruz del Calvario, esos brazos siguen extendidos para recibir al pecador. Le alabo a usted, hermanos. Aleluya. Le damos gracias a Dios por ese amor que tiene para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Al estudiar todo esto nos damos cuenta que no hay nadie mayor que Cristo. Amén. El Evangelio de Lucas capítulo 23, por favor vayamos ahí. Lucas capítulo 23. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 34. Aleluya. Dice la palabra. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Nosotros hubiéramos contestado, hermano. Aquellos que le estaban injuriando, que estaban hablando mal de Él. A lo mejor si nosotros hubiéramos tenido la autoridad de Él, que como Dios en ese momento dicho, Padre, un rayo, por favor. Que se callen ya. No quiero estarlos viendo aquí. Estoy pagando por los pecados de ellos y de paso estos ingratos se están burlando. ¿Cuántas veces nosotros no nos burlamos de Él? ¿Cuántas veces nos burlamos de nuestro Dios? ¿Cuántas veces blasfemamos su nombre? ¿Cuántas veces pensamos en contra de Él? Y Él siempre sonriendo nos miraba y con ese amor nos extendía la mano. Amén, hermanos. Nos estábamos hundiendo en el cielo, en el fango, blasfemando su nombre, y Él extendía su mano para ayudarnos, porque Él es Dios, un Dios de amor, porque Él no quiere que el hombre perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos. Hicieron un escarnio, un juego de Cristo, y Él tuvo que sufrir por amor a cada uno de nosotros. Amén. Por eso decimos, hermanos, que Jesús es preeminente. Amén. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Amén. La preeminencia divina de Cristo. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Amén. Antes que el esposo, antes que la esposa, antes que los hijos, antes que la familia, tiene que ser Dios. Amén. Porque si nosotros ponemos a la familia antes que Él, ¿quién nos va a ayudar cuando vienen los conflictos a nuestra vida? El único que puede ayudarnos es Él. Y cuando lo ponemos a Él como primero en nuestra vida, Él se encarga de nuestra familia. Amén. En bendecir, ayudarnos, sacarnos adelante, prosperarnos de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Amén, amén, hermanos. Ayudarnos en todo momento. ¿Acaso Dios no lo ha hecho? ¿Acaso Dios no lo ha hecho, hermano? Y yo vuelvo a repetir, no me canso de decir esto porque esta es una realidad. Nosotros llegamos a este país con la muy ropa, si es que venimos con ropa, hermano. Si es que no quedó trabada en los alambres por ahí. Así llegamos a este país y Dios aquí nos ha bendecido. Dios aquí nos ha ayudado. Dios aquí nos ha prosperado. Y todo lo que tenemos es por la misericordia de Él. Porque Él ha sido primero en nuestra vida. Y Él ha sido misericordioso para con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno.
Él merece el primer lugar. Porque muchas veces cuando estamos cómodos y tenemos todo, como que vamos apartando al Señor del primer lugar y vamos poniendo a alguien o otra cosa antes que Él. Nada debe de ocupar el primer lugar, que solamente lo tiene que ocupar el Señor. Amén. Amén, hermano. Esa silla, en ese trono de su corazón, ahí debe estar sentado el Señor. Él debe de gobernar nuestras vidas. Él debe de ser el primero en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Decíamos que Él merece ese lugar. Él es Dios. Por ser Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por la salvación que Él nos ha dado. ¿Quién podría ser mayor que Jesús? ¿Quién podría ocupar el lugar de Dios? Alguien pudiera decir, yo, por allá dicen algunos, es Buda. Buda es un más famoso. Por allá aquellos monos, ¿cómo le llaman? ¿Beatles? Dijeron que iban a ser o que eran más famosos que Cristo. Hasta se olvida el nombre de Él. Pero Cristo sigue siendo el primero. El Rey. El Rey. El Rey. El Rey de toda la creación. Porque aunque el hombre quiera sacarlo, siempre Él estará en el primer lugar. Siempre será Él el primero. Porque la preeminencia le pertenece a Él. La Biblia dice, Él se acuerda de que usted y yo somos polvo. Porque polvo somos y al polvo volvemos. El hombre, ¿cuántas personas no han hablado en contra de Él? Y ya no están esas personas. Perecieron. No están, pasaron. Amén, hermanos. Como neblina, desaparecieron. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios hasta el día de hoy. Entonces, podríamos decir, ¿quién es mayor que Cristo? Nadie. ¿Quién podría hacer algo mejor que lo que Él hizo? ¿Quién puede hacer algo mejor que lo que Cristo hizo? Nadie. Nuestros familiares nos pueden querer muchísimo. Amén. Pero nunca harán lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. El esposo o la esposa se pueden querer mucho. Amén. Pero nunca van a llenar el vacío en el corazón. Amén. Tanto de él como de ella, como Cristo lo puede llenar y dar esa paz en el hogar que se necesita. Amén. Jesucristo es el único. Amén, hermano. Jesús murió en una cruz para pagar por nosotros. Nadie más lo ha hecho. El libro o la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 5. Si vamos ahí, por favor. Vamos a leer algo muy importante que el Señor nos habla acerca de esto. El capítulo 4, verso 5, dice la palabra: para que redimiese. ¿Qué es lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario? Nos redimió. Y ayer hablamos quizás brevemente acerca de eso. Ese prefijo re, esa palabra redimió, eso significa volver a comprar, para dejar en libertad. Cristo volvió a obtenernos nuevamente y en este caso nos encontró atados. Éramos esclavos. Amén, hermanos. Éramos esclavos. Estábamos, hermanos, para ser trapeadores del diablo. El diablo hacía con nosotros lo que él quería. Amén, porque estábamos en ese reino. Pero Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Eso dice la Biblia. Y yo lo creo. Él ha redimido nuestras vidas. Él nos compró. Éramos esclavos. Amén. Pero Él llegó y pagó por nosotros. Y luego de haber pagado por nosotros, quitó las ataduras, las cadenas que nos oprimían y nos dijo, son libres. Nos dejó en libertad. Y en esa libertad que tenemos, nosotros podemos acercarnos a este lugar y glorificarle y adorarle con toda la libertad que Él nos ha dado. Podemos glorificar su nombre en todo lugar. ¿Por qué? Porque somos libres. Antes no lo podíamos hacer, pero ahora podemos adorar su nombre. Aunque nos llamen locos, aunque se burlen de nosotros, decimos, soy libre por Cristo y yo tengo que glorificarle a Él porque lo que Él ha hecho por nosotros nadie lo ha podido hacer. Él ha redimido nuestras vidas. Él nos compró otra vez. Amén. Él pagó el rescate para dejarnos en libertad. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice algo importante también. Como toda la Biblia, cuando leemos la Biblia encontramos cosas tan importantes. Amén. Para nosotros.
Y no hay nada más importante que lo que está escrito en la palabra, en la Biblia o la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque lo hicimos, ¿verdad, hermanos? Todos hemos creído, ¿verdad que sí? Hemos creído en Él, y esta es la promesa, y yo creo lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Es una verdad que jamás cambiará. Esa verdad siempre se cumplirá. Pasarán los cielos y la tierra, pasarán los tiempos, las edades, los siglos, pero la palabra es eterna. Esa palabra tiene vida hoy, tuvo vida ayer, tendrá vida mañana, por los siglos de los siglos. Esa palabra es viva, porque es la palabra del Dios vivo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Biblia: y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿cómo fuimos, hermanos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego sigue diciendo, el siguiente versículo dice la palabra del Señor, que es las arras, el adelanto, el anticipo de una compra ya hecha. Amén. Amén. Recuerde que leímos que Cristo nos redimió, nos volvió a comprar, pagó el rescate para dejarnos en libertad. Ahora, pudiera el hombre decir, bueno, ¿y yo cómo estoy seguro que Cristo me compró? Nos ha puesto el sello de pertenencia, somos de Él. Amén, hermanos. Somos de Él, y dio las arras, dio el adelanto. Amén. El Espíritu Santo es una confirmación de que usted y yo fuimos comprados. Que ya nos pertenecemos a las tinieblas, por eso no debemos de vivir como viven en las tinieblas, sino como los que viven en la luz, porque estamos en la luz de Cristo. Vivimos para Él, andamos para Él. Gloria al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué nosotros fuimos comprados? Para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Dios es un Dios bueno, grande, poderoso. Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Él entregó su vida, Él murió por nosotros. Amén. Para perdonarnos, pero derramó su sangre para lavarnos. Amén. Esa sangre gloriosa de Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado. Dice la palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Tenemos esa confianza segura que la sangre de Cristo ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Al tercer día, Él resucitó físicamente de entre los muertos, para que con su resurrección darnos vida a cada uno de nosotros. Él murió, sí, pareciera que la esperanza se terminaba, pero murió su cuerpo. Amén, hermanos. Él siguió con vida, pero ese cuerpo físico fue resucitado, y a través de esa resurrección nos da esperanza y nos da promesas de vida eterna. A través de su resurrección, Él nos da vida eterna a nosotros también. Si Él resucitó, dice Pablo, nosotros también resucitaremos y morimos. Amén. Y si Él viene y estamos con vida, este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Ese cuerpo corruptible en un cuerpo de incorrupción. Seremos transformados. Esa es la promesa, a través de su muerte y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Lo creemos? Luego ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por usted y por mí. Tenemos la plena seguridad que cuando clamamos a Dios nos escucha. Él dice, y todo lo que pidan en mi nombre, al Padre en mi nombre, será hecho por mí. Y yo lo voy a hacer, dice Él. Tenemos esa seguridad, hermano. Dice la Biblia, el que se acerca a Él, crea que le hay, que Dios está ahí. Yo no puedo acercarme a la oración, o ir de rodillas, o orar a Dios y decir, yo no sé si me está escuchando. Dios me está escuchando. Tengo la plena seguridad. Y si algo pasa en mi caminar, tengo un intercesor. La palabra del Señor dice, hijito, si alguno entre vosotros hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre.
Amén, hermanos. A Jesucristo el justo. Podemos acercarnos a Él con la plena confianza que Él redime nuestras vidas, que Él perdona nuestros pecados, que Él intercede por nosotros. Porque tenemos un intercesor que vino a padecer como usted y como yo. Él sabe cada una de nuestras necesidades porque Él fue humano también. Él vino en una forma humana, tomó cuerpo humano para sufrir y padecer como cada uno de nosotros. Tenemos la plena confianza que Él se compadece de los que le buscan de corazón. Segunda de Corintios, vayamos ahí, capítulo 1, verso 20, por favor. Ya vamos a terminar. Gloria a Jesús. Dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús. Amén. Oiga esto, otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Amén, hermanos. Amén. Y en Él. Amén. Y Él es el amén. Amén. Eso dice Apocalipsis. Amén. El amén. El testigo fiel. En Él las promesas son verdaderas. Cuando clamamos a Él conforme a su voluntad y su propósito, la respuesta de Él es sí. Aunque el diablo diga, no clame, Él nunca te va a dar eso que le estás pidiendo. Si es de acuerdo a su voluntad, la respuesta de Dios siempre será así. Amén. Podemos acercarnos con confianza al dador de la vida, al Dios todopoderoso, al creador, hermanos, al Dios que merece tener el primer lugar en cada uno de nosotros. Podemos acercarnos con confianza. Quizá usted me diga, hermano, llevo años pidiendo a Dios y yo no he visto la respuesta, pero eso no quiere decir que Él no va a responder. Amén, hermanos. Porque es que aquí el asunto no es cuando yo quiera, aquí el asunto es cuando Él quiera. Porque todo depende de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y Él decide en el tiempo correcto cuándo darnos la respuesta. Amén. Yo clamo y estoy seguro por la fe de que yo tengo lo que estoy pidiendo aunque no lo tenga. Amén, hermanos. Estoy seguro porque yo le estoy clamando a un Dios que escucha. Antes le clamaba a dioses que no escuchaban, que les habían hecho orejas pero no oían. Antes yo clamaba a dioses que tenían ojos pero no veían, hechos por manos de hombres. Pero ahora venimos delante de un Dios que es real, que Él nos ha creado y Él nos tiene en su mano. Él dice, el que está en mis manos nadie lo arrebata. Amén, hermanos. Clamamos a ese Dios, pedimos a ese Dios. Y dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿sí? Y luego dice, y en Él, amén. Por medio, ¿qué dice ahí? De nosotros, para la gloria de Dios. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Quién puede hacer las cosas que hizo Dios o que hace el Señor? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Creemos a esa promesa? ¿Qué es lo que dice? Léalo, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la palabra? Quiero escucharle. ¿Qué dice? ¿Creemos esto, hermano? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? La gente se puede burlar al escucharnos, los que saben de nuestro clamor, de la oración, de la petición que tenemos. Tanto tiempo. Amén. Aquella mujer le dice al marido, a Job, le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Cómo estás esperando en Él todavía? Y él le dice, como las mujeres insensatas, como las tontas has hablado. Porque aquí el Dios no soy yo, Dios es Él. Dios es Él. Amén, hermanos. ¿Y dio la respuesta a Dios? Claro que sí. Pasó mucho tiempo de sufrimiento, sí, pero se iba esperando en Dios. Comía de la palabra. Amén. Dice la Biblia que la palabra de Dios era más importante para él que la comida. Amén. De esa manera se pueden obtener las cosas. La historia de Jesús nos enseña que su historia fue contada antes de él y después de él. Antes de que él viniera a morir, antes de que él viniera en forma humana y anduviera entre nosotros acá, ya se contaba la historia de él a través de los profetas. Todo lo que iba a padecer. La historia de Jesús se contaba antes que él, de él y después de él. ¿Por qué? Porque él es el principio y él es el fin. Gloria a Dios.
Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso, amados hermanos. Él se lo merece. Él es Dios grande, maravilloso. A Él se le ha llamado Dios maravilloso, Dios consejero. A Él se le ha llamado Padre eterno. A Él se le conoce como el príncipe de paz. A Él se le conoce como el Rey de Reyes. A Él se le conoce como el Señor de Señores. ¿Por qué no ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Si Él es todo, hermanos, en esta vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Jesús! Él es Dios Todopoderoso. Amén. La química que estudia los componentes de las formas de los átomos y tantas cosas que mencionan los químicos, las personas que estudian ese asunto de la química, Jesucristo vino a desafiar la química misma. Llegó a un lugar conocido como Caná de Galilea. Amén, hermanos. Amén. Y se les acabó el vino. Amén. Tenían llenas ahí unas tinajas, unas ollas, unos cántaros, dijéramos nosotros, unos barriles. Y él dijo, bueno, que los llenaran. Su mamá le dice, bueno, aquí algo va a hacer, es Dios. Hagan lo que Él dice. Amén. Hagan lo que Él les diga. Y dice que aquella agua o aquel agua lo convirtió o la convirtió en vino. Amén, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. En la biología, Él vino y desafió la biología también. Amén. Desafió la ley de gravedad. Dios es un Dios de poder. Amén. Él desafió la biología naciendo de una manera que ningún ser humano puede nacer. Amén. Sin que una mujer tenga relación con un hombre. Pero Él así lo hizo. Amén. Desafiando la biología y todo el estudio y el conocimiento que el hombre quiere hacer acerca de esto. El hombre no entiende cómo es eso que una virgen va a quedar encinta, va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo. Pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Merece tener el primer lugar en nuestras vidas. Aleluya. Él es santo. Él es poderoso. Aleluya. Él desmintió la física. En la física se enseña que nada puede subir por sí solo. Nosotros no podemos volar. Eso lo enseña la física. El hombre no puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Eso lo enseña la física. Amén, hermanos. Amén. Pero Él hizo desafiando a la física. Caminó sobre el mismo mar, desafiando al mar y las olas. El Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. En aquella tempestad fuerte, Él iba caminando tranquilo sobre el mar, sobre las olas. Amén, hermanos. Amén. Él es el Dios Todopoderoso que Él le ordena al mar a enmudecer y el mar enmudece. Le ordena al viento a detenerse y el viento le obedece y se detiene. Él es el Dios poderoso, merece tener el primer lugar en nuestras vidas. Merece tener el primer lugar en nuestros corazones. Y Él no hay que seguir rechazándolo. Pongámoslo, ubiquémoslo en el primer lugar. Amén. Él merece el primer lugar. Si su mujer ha estado ocupando el primer lugar, quítela de ahí y ponga al Señor. Amén. Si su marido ha estado ocupando el primer lugar, quítelo de ahí y ponga al Señor. Y verá que las cosas cambiarán en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Oiga bien, si sus hijos han estado ocupando el primer lugar, quítelos de ahí y ponga al Señor. Y verá una respuesta en la vida de sus hijos. Amén. Porque Él merece tener el primer lugar. Él merece tener el primer lugar. Si nosotros lo ponemos a Él primero, Él se encarga de bendecir nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice Él? Buscad el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando lo ponemos a Él primero, todas las cosas que necesitemos serán añadidas. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Él desafió la economía. Amén, hermanos. Él es un Dios poderoso. Él refutó la ley de la matemática, alimentando a 5,000 personas. ¿Con cuántos peces? ¿5 panes? Y 2 peces. ¿Alimentó a cuánto? Desafió la matemática. 5,000 personas siendo alimentadas. ¿Por qué dijimos? 5 panes y 2 peces.
Y después de ello, ¿cuántas canastas recogió? 12 canastas. Oiga, esto no lo puede hacer nadie más, hermano. Desafiando las leyes de la matemática. 5,000 personas estaban necesitadas, tenían 5 panes y 2 peces por ahí. Dijo, tráiganlo, Señor, y con estos alimentar a 5,000, tráiganlo, ustedes verán. El Señor oró y comenzaron a repartirle, y cada vez que repartían, más veían allí en las canastas. Yo no sé dónde sacaron canastas, pero 12 canastas ocuparon para recoger lo que había sobrado. Porque Él es Dios poderoso. ¿Por qué no ponerlo en primer lugar a Él? Si Él puede suplir toda necesidad de nuestra vida. Él es un Dios de poder, hermanos. Gloria a Dios. En lo que se conoce en la medicina, Él curó a los enfermos sin usar ningún medicamento. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Solamente venimos de rodillas a Él clamando con fe, y de repente aquella enfermedad desaparece. Y uno comienza a tocarse y ya no me duele, dice. Amén. Ya no me duele. ¿Y qué es lo que ha pasado? No, es que el Dios metió su mano. Él no ocupa la medicina para hacer una obra. Él puede hacerla sin medicamento. Él es el Dios todopoderoso. Y alabamos, hermano. Él merece toda la honra y toda la gloria. Él es digno de ocupar el primer lugar porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es Dios mismo. Amén. Él nunca se presentó como Señor y todos le llamaban Señor a Él. Amén. Nunca estuvo o nunca fue instruido a los pies de ningún maestro y a Él le decían maestro. Gloria a Dios. Porque Él es el Dios todopoderoso. Sí, amén. La sabiduría con la que Él hablaba, toda la gente que lo escuchaba decía, este sí habla con autoridad. Este no habla como aquellos otros, aquellos solo son palabras. Pero este, cuando se escucha de Él, cuando se escuchan sus palabras, era tanto el impacto en sus palabras que aún aquella mujer, dice María, cada vez que lo escuchaba, caía a los pies de Él escuchar. Igual que nosotros. Así, cuando encontraba a Jesús, se tiraba a sus pies a escuchar, porque no había nada más hermoso que estar escuchando las palabras del Maestro. Y yo quiero decirle algo, que quizás físicamente Él no esté aquí, pero su palabra la tenemos. Amén. Y esa palabra tiene la misma vigencia, la misma autoridad, porque tiene vida. Amén. La palabra de Dios vale la pena, hermanos, estudiar la Biblia. Amén. Decíamos que no se educó con ningún maestro, pero a Él le llamaban maestro. Amén. No tenía ningún medicamento, pero Él fue llamado el médico de médicos por excelencia. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Vuelvo a decir, terminando con esto, vale la pena ponerlo en el primer lugar. Vale la pena que Él gobierne nuestra vida. Amén. Porque muchas veces no hay nadie más, pero estamos nosotros en el primer lugar. Porque se hace lo que yo digo, lo que yo quiero y lo que yo pienso, y no le damos el primer lugar a Él. Amén, hermanos. Dios debe de ocupar el primer lugar. Él no tenía ningún ejército. Él anduvo caminando con 12 hombres y algunas veces le seguían la multitud, pero los reyes le tenían miedo. Amén. Amén. Nunca tuvo una victoria con un ejército humano, pero los reyes temblaban cuando escuchaban de Él. El Dios todopoderoso. A ese Dios es al que nosotros servimos. Amén, hermanos. Vale la pena poner en primer lugar a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios poderoso, del Dios que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Le alabamos, le bendecimos porque Él es grande, Él es poderoso. Gracias le damos, Señor, por su misericordia. Gloria a Jesús. Si alguien necesita oración, yo le invito a pasar al frente y vamos a orar.